Bueno, pues bendiciones, mis hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Em, pues seguimos compartiendo este precioso atributo que hemos estado viendo ya a lo largo de varias semanas y gracias a esa misericordia que Él tiene con nosotros, infinita, y que nos sigue mostrando cada día quién es Él, pues es que podemos seguir compartiendo este precioso atributo, Anishem Kereb Yu, es decir, mi nombre está en él. El nombre de Dios está en las entrañas mismas de Jesús, Yeshua. El nombre de Dios es las entrañas mismas de él, o sea, es lo que él es su ser, es todo, todo quien es él. El nombre está, la gloria está dentro de nuestro Señor Jesucristo, en lo más íntimo, como vamos a ver el día de hoy, en su sangre, que es espíritu, que es vida eterna, que es la verdad, etcétera. Ahí está esa verdad, ese nombre, ese poder que es nuestro Señor Jesucristo, y ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús Yeshua. Entonces, bueno, pues toda la honra, toda la gloria sea para Él. Y recuerden que estamos viendo este atributo de que el nombre está en Él, y hablábamos también de lo que es la propiciación, hablábamos también de la redención, la remisión, la expiación, etcétera. Y vamos a ir viendo cómo en esto se va conjuntando, se va eslabonando, va encuadrando perfectamente cada uno de estos atributos. Recuerden, Él perdona, que es la remisión, sí, pero perdona porque hubo un pago, y entonces es la redención, que es esa sustitución. Él, él sustituye nuestro nombre que estaba ahí escrito en ese pergamino, en ese decreto que nos sentenciaba a muerte. Él sustituye el nombre de cada uno de nosotros y pone el suyo. Entonces el sentenciado a muerte es nuestro Señor Jesús, sin tener ninguna culpa, sin tener ningún pecado. Y por eso es esa expiación, queda limpio. Queda limpio el pecado, queda olvidado. ¿Pero por qué quedó olvidado? Porque hubo un pago. Y ese pago es su sangre. Esa sangre que es vida, esa sangre que es el Espíritu, esa sangre de nuestro Señor Jesús, que es la vida eterna, donde está precisamente su Espíritu de Él, o la vida de Él, o Él como vida eterna. Y obviamente vamos a estar viendo la propiciación. El día de hoy ya estaremos hablando de la propiciación. Vamos a estar regresando a estos atributos que hemos mencionado de redención, propiciación, expiación, redención, etcétera. Vamos a estar regresando en ellos, y el día de hoy nos vamos a ubicar en este atributo que es la propiciación. ¿Por qué es propicio? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo ofrendó su sangre y por qué es propicia? Bueno, cuando algo es propicio es porque es exacto, es puntual en aquello para lo cual fue determinado. Y en este caso, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es propicia, la ofrenda que Él ofrenda que él da, que Él otorga precisamente en holocausto, es para mitigar precisamente esa ira santa. Y entonces, automáticamente, de una manera de gracia, o sea, de una manera gratuita para nosotros, que es su gracia, pues obtenemos precisamente su favor, que es el perdón, y ser llamados precisamente a la herencia, esa herencia de ser su pueblo. Y entonces, si nos damos cuenta, Él nos hace aceptos, o sea, somos perfectos. ¿Para qué? Pues para que por medio de ese sacrificio propicio que Él ofrendó, ese holocausto propicio que Él ofrendó en ese altar que es propicio, que es específico también, vamos a ver que lo que está ofrendando realmente en su sangre son todos y cada uno de los atributos de su nombre. Vamos a verlo porque a lo mejor ahorita me dicen, como que en los atributos del nombre o los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús, como que esos atributos están en su sangre, ¿sí? Porque su nombre es vida, su nombre es el yo soy el que soy. Su nombre, mis hermanos, es Él,
esa vida eterna, es esa promesa que Él nos hizo, es esa promesa que Él nos da, y esa promesa es la vida eterna, esa promesa es el espíritu, que es el Ruaj o la fuerza, y está precisamente en la sangre. Sabemos que la sangre es vida. Por eso Él ofrendó su vida, no solamente su cuerpo, sino que Él ofrendó su vida, es decir, su sangre. Lo vamos a ir viendo ahorita en las diversas citas que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo esa sangre es el nuevo pacto. ¿Por qué hablamos de todo esto? Bueno, recuerden que estamos viendo Efesios 1, del 3 al 14. Vamos ya, para gloria de nuestro Señor, ya vamos en el versículo 6. Vamos a ubicarnos en este versículo y vamos a ver ese propósito de lo que es la propiciación. Fíjense, para la alabanza o para alabanza de la gloria de su gracia. Y recordemos que la gloria, mis hermanos, es el nombre. Su gloria es quién es Él. Todos y cada uno de los atributos reflejados en el rostro de Jesucristo, dice la palabra. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y luego nos dice que nos concedió gratuitamente. Ese es ese sacrificio expiatorio. Voy a regresar rápidamente a la postal anterior que habíamos visto en la sesión pasada, el versículo 5, ¿se acuerdan? Fuimos predestinados para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Entonces fuimos predestinados, ¿se acuerdan que veíamos la cita de Romanos? ¿Por qué? Porque fuimos elegidos, fuimos llamados, fuimos escogidos, pero también fuimos predestinados y fuimos declarados justos por ese sacrificio perfecto que Él hizo. Ofrendó su sangre. Ahorita vamos a recordar Isaías 53:10, ¿se acuerdan? Él está viendo su descendencia y entonces está formando un pueblo para sí mismo. La ofrenda, el holocausto, mis hermanos, lo que Él ofrendó es su nombre y lo que quiere que nosotros le ofrendemos en un único altar, un solo altar, es su nombre, sus atributos. Ahorita lo vamos a ir viendo conforme a la palabra. Ahora, fíjense la pregunta que estamos formulando aquí a partir del versículo 6, ¿qué? Y ponemos entre corchetes, ¿quién más bien es el holocausto propicio? Porque estamos hablando de la propiciación y estamos viendo que hay una mitigación de la ira santa. Bueno, pues fíjense en esto, ese sacrificio, ese holocausto propicio, son los atributos de su nombre. Vamos a irlo viendo poco a poco, vamos a irlo desglosando para que ustedes vayan gustándose o deleitándose en la palabra. Vamos a empezar, ponemos aquí el versículo 6, acuérdense que es el que estamos viendo de Efesios 1, y la primera cita que vamos a comentar va a ser Éxodo 20:24. Dice la palabra, para mí harás un altar de tierra. Aquí está hablando Yahvé. Entonces, fíjense en esto, para mí harás un altar de tierra, un altar, no varios, hay uno solo. Ahorita lo vamos a ir viendo cómo se repite una y otra y otra y otra vez. Ahora, de tierra, recordemos aquí la parábola del sembrador. Jesús dice que Él da la semilla es su palabra, o sea, cada atributo remá, acuérdense, de su nombre, cada atributo que Él va compartiendo. Esa tierra, dice Jesús, somos nosotros. Podemos ser tierra buena, tierra fértil, tierra pedregosa, etcétera. Entonces, esa tierra, mis hermanos, es la que Él creó, la que Él está formando precisamente con el propósito de que seamos para honra y gloria de su nombre. Recuerden, ahorita vamos a ver esa cita que en Hechos, que nos dice, Hechos 15, nos dice, Él está formando un pueblo para su nombre. Esa descendencia que comentábamos de Isaías 53, ¿se acuerdan? Él quiere ver su descendencia, su pueblo, invocando su nombre, dándole honra, gloria y honor con cada uno de los atributos de su nombre. Esa es la adoración que le agrada. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en Juan 4, que dice, esta es la adoración del 22 al 26 inclusive, dice, esta es la adoración que agrada a Dios. Él está buscando adoradores en espíritu, en verdad. Eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, formando precisamente su cuerpo, su altar, su holocausto. Lo que Él quiere es que le ofrendemos lo que Él ofrendó. Si Él sustituyó
nuestro nombre en ese madero de tormento, en esa sentencia, en ese decreto, que ya estaba la sentencia para que muriéramos, mis hermanos, pues nosotros lo que le estamos regresando en adoración son los atributos de su nombre. Entonces, observemos, dice, altar de tierra. ¿Por qué de tierra y no de piedra? Porque cuando construyes piedra, tienes que cincelarlas o tienes que acomodarlas, tienes que cortarles pedacitos. Fíjense la importancia que sea un altar de tierra. La tierra la creó Dios directamente. Me van a decir, las piedras también. Sí, pero al embonarlas, cortarlas y hacerlas que se acomoden, entonces ya hay una obra humana. Y entonces vemos que Dios no quiere eso, mis hermanos. Lo vamos a ir viendo cómo se repite una y otra vez en cada una de las citas que vamos a estar compartiendo. Un altar de tierra. Simplemente juntaron el montón de tierra y ahí se ofrecía, ahí se sacrificaba, ahí se ofrendaba ese holocausto y ofrendas de paz. Se los estoy subrayando también ahí, fíjense, ofrendas de paz, shalom, es decir, ofrendas conforme a su voluntad. Y luego dice, en todo lugar, fíjense lo importante, donde yo haga recordar mi nombre. ¿Para qué es ese altar? Para que se recuerde su nombre. Ahorita vamos a ver otras citas donde habla de un memorial. ¿Qué es un memorial? Recordar el nombre de alguien, recordar la esencia o la persona, el ser de alguien. Eso es un memorial. Por ejemplo, cuando fallece alguien, hacemos un memorial. ¿Qué estamos haciendo? Recordando el nombre de esa persona, quién es, qué características tenía, cuáles son sus cualidades, qué nos gustaba de él. ¿Estamos comprendiendo? Estamos hablando de los atributos de su nombre. Y observen esto, donde él hace recordar su nombre, observen, vendré a ti y te bendeciré. Es la oración sacerdotal. Por eso dice Dios, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, ¿se acuerdan? Yahvé te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, etcétera. ¿Y qué dice? Pondrán mi nombre y yo los bendeciré. ¿Para qué somos bendecidos? Acuérdense del Salmo 67, para que todos los pueblos lo conozcan, lo glorifiquen. Entonces vemos cuál es el propósito que tiene nuestro Señor en ese altar, un único altar. Ahora, observemos esto. Vamos al Salmo 51, del 15 al 17. Fíjense la oración de David. Dice, oh Adonai, o sea, mi Señor, abre mis labios. Fíjense lo importante. Tú eres el que abre mis labios y entonces, fíjense, mi boca proclamará tu alabanza. La alabanza no es nuestra hacia Él, mis hermanos. La alabanza la propicia Él. Él es el que inicia la alabanza y la adoración en nosotros. Él es el que pone el desear. ¿Se acuerdan? Él pone el querer y el hacer porque esa es su voluntad. Entonces, hasta la adoración, mis hermanos, que agrada a Dios en espíritu y en verdad, acuérdense, proviene de Él. Él no quiere que lo adoremos y lo alabemos como nosotros queremos. Ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos al verso 16, fíjense, porque no quieres sacrificio que yo daría, y si doy holocausto, no lo aceptas. Observen eso. Verso 17, el sacrificio grato a Elohim, o sea, el que le agrada a él, observen, es el espíritu quebrantado. Mis hermanos, ese espíritu quebrantado no es el nuestro, es Jesús en ese madero de tormento, quebrantado hasta el extremo. Es el cántico de Isaías 53. Recuerden que les dije que Él es el pacto. Él es la sangre o la sangre que Él vertió, que es espíritu y que es vida. Acuérdense, la vida eterna es conocimiento de Él, conocimiento de los atributos de su nombre. Entonces, vamos a enseñándonos, mis hermanos, a hacer un análisis exhaustivo de lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque para eso nos dio entendimiento. A lo mejor es difícil, no se preocupen, poco a poco tenemos que ir razonando cómo se van conjuntando todos y cada uno de esos atributos. Y entonces observen esto, el sacrificio grato es el espíritu quebrantado. ¿Cuál espíritu? El de Jesús, no el nuestro, porque dice, sacrificio que yo daría
Y si doy holocausto, no lo aceptas. Lo mío no, pero lo de él sí. Punto y seguido, fíjense, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. ¿Cuál es ese corazón contrito y humillado? El de Jesús en ese madero de tormento, representándonos. Él es nuestro representante. Acuérdate, redención. ¿Qué hace? Nos sustituye. Mis hermanos, no nos sustituye solamente en ese madero donde teníamos que morir, también sustituye nuestra adoración y nuestra alabanza. Vamos comprendiendo. Vamos a Números 10, fíjense, en el versículo 10. Asimismo, en vuestros días de alegría, en vuestras fiestas solemnes señaladas y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos. Ahí está la ofrenda, fíjense, un holocausto, sacrificio de vuestras ofrendas de paz. Acuérdense, conforme a su voluntad. Y os serán por memorial. Observen, ¿qué dijimos que era el memorial? Hacer presente del nombre, o sea, las características, los atributos, las virtudes, las maravillas de la persona. O sea, en este caso, pues de Dios. Y observen, delante de vuestro Elohim. Y vean cómo cierra el versículo. Yo soy Yahvé, vuestro Elohim. ¿A quién estamos recordando? A Él. ¿Qué le estamos ofrendando, mis hermanos? El memorial, es decir, los atributos de su nombre. Vamos a continuar con la siguiente, fíjense. Hice esto de poner las postales, mis hermanos, y tener las citas aquí para que fuera un poquito más rápido, porque es mucho lo que tenemos que ver. Fíjense ahora, vamos a Deuteronomio 12, del 11 hasta el 14. ¿Será que al lugar escogido por Yahvé, vuestro Elohim, observen, ¿quién es el que escoge el lugar? Acuérdense que estamos hablando de un altar. Y luego propósito, ¿se acuerdan de esa palabrita? Para, propósito. ¿Cuál es el propósito de que él escogió un lugar? Fíjense, que sea invocado su nombre. ¿Para qué es el altar del holocausto, mis hermanos? Para invocar su nombre, el memorial, ¿se acuerdan? Ahí será llevado todo, fíjense, lo que yo os ordeno. No le vas a llevar lo que tú quieras, lo que yo os ordeno. Fíjense, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras primicias, todo lo escogido de vuestros votos que hayáis prometido a Yahvé. Si tú le haces un voto de servirlo, de proclamar su nombre, mi hermano, cúmplelo. Hay otras citas, ya no las estamos viendo ahorita en este momento, pero dice, si tú haces votos, un voto, por ejemplo, ¿se acuerdan de Ana, que hizo su voto de ofrendó a su hijo, a Samuel? Y entonces dice, si tú haces un voto de ofrendar tu vida a Dios y no lo cumples, es pecado. Cuidado con eso, mis hermanos. ¿Sale? Verso 12, fíjense. Y seréis alegrados ante Yahweh vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas. Mi hermano, observa lo que pasa. Tú invocas su nombre, tú le obedeces, tú le ofrendas sus atributos y ve lo que sucede. Bendición. Es lo mismo que decíamos en la oración sacerdotal. Ponemos el nombre de Dios en la gente o sobre la gente, la estamos bautizando, ¿se acuerdan? Es lo mismo de Mateo 28, a partir del 18 hasta el 20, pondrán mi nombre, es lo mismo, bautízalos en el nombre o sepúltalos, pon el nombre encima, ¿se están dando cuenta? Y yo los bendigo. Vean, hay bendición no solamente a nosotros, dice también a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros siervos, a nuestras siervas, al levita que está en nuestras ciudades. ¿Se están dando cuenta? La bendición sobreabunda, mis hermanos. Vamos al versículo 13. Fíjense, una orden. Guárdate de no ofrecer tus holocaustos, observen, en cualquier lugar que veas. No es donde yo quiera y como yo quiera, es en su altar. Y en su altar, mis hermanos, se ofrecen sus atributos, se invoca su nombre, no lo que yo quiera. Estamos comprendiendo. Verso 14, sino
que en el lugar que Yahvé escoja, ¿quién lo escoge? Él, o mejor dicho, ¿quién lo escogió? Él, en una de tus tribus. Ahí ofrecerás tus holocaustos. Estamos comprendiendo. Y ahí harás todo lo que yo te ordeno. No dice te sugiero, si quieres, si te agrada. Es una ordenanza, mis hermanos. Espero que nos vaya quedando claro. Vamos a poner un ejemplo de lo que sucedía. Fíjense, en Josué 22, del 25 hasta el 29, vemos una situación específica de cuando ya se había repartido la tierra y entonces Josué cumple la promesa que había hecho Moisés de que unas tribus, ¿se acuerdan? Antes de pasar el Jordán, le dijeron, danos aquí nuestra tierra, están bonitas esta tierra, antes de cruzar el Jordán, y te prometemos que vamos a ir con ustedes, vamos a pelear, y ya que esté toda la tierra y hayamos conquistado toda la tierra que el Señor nos dijo, entonces nos vamos a regresar para acá. Bueno, pues Josué ya está cumpliendo esa promesa que había hecho Moisés, porque esta promesa la hizo Moisés. Recuerden que Moisés fallece y Josué se queda como sucesor de Moisés y es el que introduce propiamente, bueno, es Dios, ¿verdad? Pero por la mano de Josué introduce al pueblo, ¿verdad? En la tierra prometida. Ahora observen lo que sucede. Dice, pues Yahvé ha puesto el Jordán por frontera entre nosotros y vosotros. No tenéis parte con Yahvé. Así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Yahvé. Y dijimos, apresurémonos a edificarnos un altar, pero escuchen, fíjense bien, no para holocausto. Ellos hicieron un altar, pero tenían presente, mis hermanos, que ahí no podían ofrecer holocaustos. Si ustedes ven todo el capítulo completo, y el anterior, y el que le sigue, ¿sí? El posterior, sería el 21, 22, 23, ustedes se van a dar cuenta que todo Israel fue a pelear contra estas tribus, porque ellos habían hecho un altar para ofrendarle sacrificios y holocaustos a Dios. Pero observen la contestación que dan estas tribus. Fíjense, no para holocaustos ni para sacrificio. Verso 27, sino como un testimonio entre nosotros y vosotros y entre nuestras generaciones después de nosotros. Observen, propósito, para servir en la obra de Yahvé. Un testimonio nada más en su presencia, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz, así vuestros hijos no dirán mañana a nuestros hijos, vosotros no tenéis parte con Yahvé. Nosotros, verso 28, pues dijimos, entonces si mañana nos dicen esto a nosotros o a nuestros descendientes, responderemos, mirad la réplica, fíjense, del altar de Yahvé, el cual hicieron nuestros ancestros, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuera testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca, vean el verso 29, nunca tal acontezca que nosotros nos rebelemos contra Yahvé, mis hermanos, hacer altares o presentar ofrendas fuera de lo que Él está ordenando, observen, dice, que nos apartemos hoy de seguir a Yahvé, a edificar un altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, aparte del altar de Yahvé que está delante de su tabernáculo. Es pecado, mis hermanos. Por eso las demás tribus iban a destruir esas 2 tribus y media que se habían quedado ahí, iban a extinguirlas, porque era pecado de muerte, es desconocimiento de quién es Él. Si ellos hubieran hecho ese altar para hacer culto, adoración y ofrecer sus sacrificios como ellos querían, lo que ellos querían, entonces es pecado de muerte, porque están desconociendo quién es Dios. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Vean lo grave que es ofrendar lo que nosotros queremos a Dios. Continuamos, porque a lo mejor nos van a decir, bueno, nada más llevamos como 2 o 3 citas. Ok, vamos a continuar. Vamos a Primera de Samuel 15, del 22 al 24. Fíjense. Y respondió Samuel, ¿se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahvé? ¿Qué es
lo que complace a Yahvé, mis hermanos, no los sacrificios ni los holocaustos, la obediencia. Estamos entendiendo. Fíjense, he aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención, o sea, poner atención a lo que él dice, es mejor que la grosura de carneros. Vamos al verso 23. Porque, fíjense la consecuencia, como pecado de adivinación, o sea, brujería, es la rebeldía. Es como si estuvieras adorando ídolos, si no haces lo que él dice. Y como la idolatría, no te lo estoy diciendo yo, porque a lo mejor me dices, aquí no dice eso. Bueno, aquí habla de los ídolos. Y el culto de imágenes, la obstinación. ¿Quién es alguien obstinado? Alguien terco, necio, que hace lo que quiere y no obedece la instrucción que se le dio. ¿Se acuerdan de Malaquías 2? Darán gloria a mi nombre. Pues somos tercos y no le damos gloria a su nombre, hacemos lo que queremos. Le ofrendamos aplausos, le ofrendamos mil cosas, menos lo que él quiere. ¿Se están dando cuenta? Observen, puesto que has rechazado la palabra de Yahvé, fíjense lo que le está diciendo Samuel aquí a Saúl. Ustedes vean ahí en su contexto, el capítulo completo, el capítulo 15, es Samuel, por orden de Yahvé, diciéndole, has rechazado la palabra de Yahvé, entonces él también te ha rechazado como rey. Vean el verso 24. Saúl le respondió a Samuel, observen, he pecado, desobedeció. Y entonces, ¿qué dice Samuel? He pecado. Perdón, Saúl le dice a Samuel, he pecado. La desobediencia es pecado, mis hermanos. Ciertamente, fíjense, he transgredido el dicho de Yahvé y tus palabras. ¿Por qué? Fíjense la causa. Porque temía al pueblo y obedecí la voz de ellos. Ve el versículo 9 de este capítulo 15. Ahorita no nos detenemos en eso. Obsérvalo con calmita ahí en tu casa. ¿Y qué ofreció? Dios le dijo, todo lo destruyes, pero fíjense, se quedaron con lo mejor, con lo bueno, con los mejores animales, con las mejores cosas, con las mejores, se quedaron con lo mejor, con todo lo bueno, y eso se lo ofrecieron. Dios no quiere eso, mis hermanos, no quiere lo mejor, no quiere lo bueno, Él quiere que obedezcas. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ubiquémonos y pongámonos en el lugar de Saúl. Saúl entendió que ofrecer un sacrificio distinto, un holocausto distinto a lo que ordenó Yahvé, es pecado, mis hermanos. Ya lo vimos aquí en el verso 22. El obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura. 23, porque la rebeldía es pecado de adivinación. Y la obstinación es idolatría y culto a las imágenes. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No tengas dioses ajenos delante de mí. No te postres ante ellos, no les des culto. ¿Estamos entendiendo? Y a veces decimos, es que yo no tengo imágenes ni ídolos. Mi hermano, tu obstinación y tu rebeldía es pecado, igual que una idolatría, igual que una adivinación. ¿Estamos entendiendo? No te lo digo yo, aquí está escrito, es lo que dice la palabra. Ahora vamos a Primera de Crónicas 16:40. Observemos, para propósito, que hicieran elevar holocaustos a Yahvé continuamente, ¿en dónde? Fíjate, sobre el altar del holocausto hay un altar para ofrecer holocausto específico. Acuérdate que estamos viendo que el holocausto son los atributos de su nombre. Ahorita nos va a ir quedando más claro. Ahora, ¿cuándo hay que ofrecerlo? Fíjate, por la mañana, por la noche. O sea, es constante. No cada 8 días, no una vez al mes, no una vez a la semana, no todos los días, por la mañana y por la noche, fíjate, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Yahvé, que él
prescribió, o sea, ordenó a Israel. Es una orden, no es sugerencia, no es si queremos, es un mandamiento, mis hermanos. Vamos a continuar. Vamos a Segunda de Crónicas 2, del 4 al 6. Fíjense, he aquí yo, su hijo, voy a edificar. Aquí es la narración de este Salomón, cuando está diciendo al pueblo, explicando al pueblo y presentándose delante de Dios, diciéndole que él es el que va a edificar la casa que Dios le había prometido a David que iban a permitirle hacer, a casa a su nombre. Fíjense, he aquí yo, su hijo, o sea, Salomón, hijo de David, voy a edificar una casa para, fíjate, el nombre de Yahvé mi Elohim. ¿Se acuerdan? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué es la oración, mis hermanos? Donde se invoca su nombre. ¿Pero qué es invocar su nombre? Es mencionar sus atributos en adoración. No es invocar su nombre para que te proteja y para que te vaya bien a ti y para que tú dejes de sufrir. No, mis hermanos, es para adoración. Acuérdate del versículo 6 de Efesios que estamos viendo. Para alabanza de Él, de la gloria de su gracia. La gloria, nombre, su gracia, su sangre que nos dio, el pacto. Su sangre es vida, es espíritu, es vida, la palabra, son los atributos de su nombre, el conocimiento de Él. ¿Estamos entendiendo? Juan 17:3, primera de Juan 5:20, Él es el Dios verdadero, Él es la vida eterna. Vamos comprendiendo. Ahora, fíjense, esa casa para consagrarla a Él. Y fíjense, quemar ante él incienso. ¿Cuál es el incienso? Si ustedes ven en Apocalipsis, dice, las oraciones de sus santos. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuáles son las oraciones de sus santos, mis hermanos? Pues estar alabando sus atributos, cada uno de sus atributos. Pero ahora fíjense en esto, yo me presento y le digo ahí en su altar, por su gracia y su misericordia, tú eres Elohim. Y entonces otro, ¿verdad? Silvia se presenta y le dice, tú eres el Shaddai. Y Leti se presenta y le dice, tú eres Adonai. Y cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos, nos presentamos y le decimos, tú eres la puerta, tú eres el camino, tú eres la verdad. Mis hermanos, todos esos atributos se reflejan en la cara o en la faz de Cristo. Lo que él está escuchando con cada atributo, aunque sea diferente, es el mismo nombre, Cristo. Y ese Cristo, acuérdense que está todo el nombre, Yeshua. Entonces lo que él escucha es Yeshua en diferentes versiones, déjenme decirlo así, muy mal ejemplo, pero para que lo entendamos. Cada atributo, mis hermanos, recuerden, dignifica, representa y expresa totalmente el nombre Yeshua. Cada atributo de una manera diferente. No le falta nada a ningún atributo. Cada atributo expresa integralmente, totalmente, completamente el nombre, mis hermanos. Por eso, si yo le digo Elohim y otro le dice Yahvé y otro le dice, por ejemplo, la puerta y otro le dice, bueno, tú eres el amor y otro le dice, pues tú eres la verdad, no importa. Ese incienso, que son las oraciones de alabanza a su nombre, es el mismo incienso, no es un incienso extraño. ¿Se acuerdan que también dice, no me presentes incienso extraño? Vean ahí, hay muchísimas citas, mis hermanos, y presentaron un incienso extraño delante de la presencia de Dios, y ¡fum! Salió fuego y los consumió, se murieron. ¿Por qué? Por estar ofrendando cosas que no. Y se acuerdan que en Malaquías dice, tus ofrendas que me ofreces son como estiércol, no las quiero, te las voy a aventar en tu cara. ¿Qué le ofrendamos, mis hermanos? Lo que queremos, pero no fuimos puestos para eso.
Fuimos hechos real sacerdocio para ofrendarle lo que Él quiere. ¿Estamos entendiendo? Ahora fíjense, vamos a continuar. Dice, quemar ante Él incienso de especias para la hilera de continuidad, o sea, siempre. Y para el holocausto, los holocaustos de la mañana, de la tarde, para los holocaustos de los sábados, de las lunas nuevas, de las solemnidades señaladas de Yahvé nuestro Elohim. O sea, siempre, fíjate, lo cual ha de ser, escucha, perpetuo, siempre, de una manera constante, ininterrumpida. Verso 5. Y la casa que voy a edificar, esa casa de oración, donde se invoca su nombre, donde se hace memorial de su nombre, fíjate, es grande, pues nuestro Elohim es grande, más grande que todos los dioses. Verso 6. Pero ¿quién será capaz de edificarle casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener? No se está refiriendo entonces a esa casa, mis hermanos. Vean en Ageo, por ejemplo, dice, la casa postrera, o sea, Jesús, su templo, su cuerpo, es superior a esta. No se está refiriendo a esa casa física, mis hermanos. El razonamiento, la sabiduría de Salomón. ¿Quién soy yo para que le edifique una casa? ¿Quién soy yo? Estamos entendiendo. No es donde nosotros queremos, sino tan solo para quemar incienso ante Él. No somos nadie para hacer lo que queremos, ni para poner casas, ni hacer nuestra voluntad. Solamente dice, solamente, tan solo para quemar incienso ante Él. ¿Cuál es ese incienso, mis hermanos? Mencionarle sus atributos, adorarlo por cada uno de sus atributos. Estamos entendiendo. Vamos al Salmo 50, 8 al 14. Fíjense, palabra de nuestro Señor. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están siempre delante de mí. Fíjense el regaño. No aceptaré. Todo eso que me traes, dice, no aceptaré becerros de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los ganados sobre 1000 colinas. Conozco toda ave de los montes, todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Mi hermano, tú le perteneces. Es que yo te ofrendo mis mejores obras, le perteneces. Todo lo que tú tienes es de él, es suyo. Verso 12, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. Ve el verso 13, ¿como yo acaso carne de bueyes o huevo sangre de machos cabríos? No, no era la sangre de los machos cabríos lo que paraba su ira, mis hermanos. Acuérdate, el quebrantado y humilde Jesús, ve, fíjate, 14, sacrifica Elohim, ofrenda de alabanza. Ofrenda de alabanza. ¿Estamos entendiendo? ¿Alabanza a qué? Su casa es casa de oración para ofrecerle incienso de adoración a los atributos de su nombre. Cumple a Elayón tus votos. ¿Cuáles son tus votos? Servirlo a él, mi hermano. Primera de Pedro 2:9, Malaquías 2 del 1 al 5, repásalo. Eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo elegido de Dios, eres hijo de Dios. Si es que el Espíritu de Cristo vive en ti, dice la palabra, pues entonces actúa como tal, un pueblo para su nombre. ¿Estamos entendiendo? Vamos a Isaías 56, 6 y 7, fíjense. Y los extranjeros que se unen a Yahvé para servirlo. Es que nosotros no somos del pueblo de Israel, somos gentiles, somos extranjeros, gloria a Dios, fíjate. Nos unimos por su gracia, o más bien fuimos unidos, fuimos elegidos por su gracia. ¿Para qué dice? Para servirlo, coma, y luego ¿qué dice? Para amar el nombre de Yahvé. O sea, servirlo, mis hermanos, es para amar su nombre y ser sus servidores. ¿De qué? Pues de su nombre, que guardan el Sabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto. Acuérdate que el Sabbat no es un día, el Sabbat es el reposo. Reposas de tus obras
y haces las de Él. ¿Cuáles son sus obras y sus cosas? Los atributos de su nombre. ¿Cuándo, mi hermano? Siempre, constante, ¿te acuerdas? Permanente, en la mañana, en la tarde y en la noche, siempre. ¿Estamos entendiendo? Verso 7. Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Tú le das sus atributos y lo adoras, y fíjate dónde te lleva, a su santo monte, y va a hacer que tú te alegres y te goces en su casa de oración donde está su nombre. ¿Estamos entendiendo? Sus holocaustos, sus sacrificios, entonces, fíjate, serán aceptos sobre mi altar. ¿Cuáles holocaustos y cuáles sacrificios, mi hermano? Pues los atributos de su nombre, no lo que nosotros queremos, no nuestras ofrendas, no nuestro diezmo, no lo que le llevamos, no lo que nos sobra, lo que Él quiere, porque para todos los pueblos mi casa será llamada casa de oración. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a ver lo de los votos. Fíjate lo de los votos. Salmo 116 lo explica, pero exactito, así propicio. 12 al 19, Salmo 116. ¿Qué pagaré a Yahvé por todos sus beneficios para conmigo? O sea, ¿qué le voy a dar en ofrenda? ¿Cómo le puedo pagar? Fíjate, verso 13. Tomaré la copa de la salvación. Fíjate cómo le pagas. E invocaré el nombre de Yahvé. ¡Wow! ¿Cómo le pagas? Se oye fuerte, pero es cómo le das tu agradecimiento a Él. Dice, invocando el nombre de Yahvé. ¿Estás entendiendo? Y fíjate lo que dice el verso 14. A Yahvé cumpliré mis votos. Ese es el voto, mis hermanos. Para eso fuiste llamado, escogido. ¿Te acuerdas lo que vimos en Romanos 8, 28 al 30? Repásalo. Para eso fuiste llamado, para eso fuiste predestinado, para eso te glorificó, compartió su nombre. ¿Para qué? Para que tú invoques su nombre y cumplas tus votos para lo que fuiste creado. Sí, fíjate, coma, sí, coma, en presencia de todo su pueblo. Es el Salmo 22, 22 y Hebreos, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que dice? Voy a compartir, voy a manifestar, voy a compartir, alabar tu nombre en la gran congregación. Les voy a dar a conocer tu nombre. Es lo que dice Juan 17:6, mis hermanos. A eso vino Jesús, a cantar su nombre, a compartir su nombre, a manifestar el nombre en presencia de todo el pueblo. Verso 15. Estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. 16. Oh Yahvé, ciertamente yo soy tu esclavo. ¿Puedes decir amén, mi hermano? Somos sus siervos, sus esclavos. Esclavo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Pero ¿cómo? Si yo era esclavo de la muerte y del pecado y de Satán, mi hermano. Ahora soy esclavo y siervo de Cristo. Estamos entendiendo. Verso 17, fíjate. A ti ofreceré sacrificio de acción de gracias. Escucha, e invocaré el nombre de Yahvé. ¿Cuál es el sacrificio de acción de gracias? Invocar su nombre. Dos veces ya lo repitió aquí el Salmo 116, verso 18. Aquí me faltó un 1. Verso 18. Fíjense, a Yahvé cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Otra vez lo repite. No solamente se lo cantas a él, cuando sales de su presencia, se lo cantas a tus hermanos. Pones el nombre de Yahvé sobre ellos. ¿Para qué? Para que Yahvé los bendiga, Yeshua los bendiga. ¿Estás entendiendo? Cristo los bendiga. Y todos a una sola voz adoremos y glorifiquemos su nombre, como dice en Romanos 15. ¿Estamos entendiendo? ¿Dónde se da todo esto? Verso 19. En los atrios de la casa de Yahvé.
en medio de ti, oh Jerusalén. Y fíjate la última palabra, aleluya, alabado sea ya. O sea, Yahvé. Vamos comprendiendo. Vamos a continuar. Fíjense, Jeremías 7:22. Porque nada dije a vuestros padres, ni nada les mandé en el día en que los saqué de la tierra de Egipto respecto a holocaustos y sacrificios. ¿Estás escuchando? Yo quiero eso, dice el Señor. 23. Sino que les mandé, observa su orden, escuchad mi voz, y fíjate lo que Él quiere, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, un pueblo obediente, no obstinado. Ovejas, no cabritos, mis hermanos. Andad en todos mis caminos que os ordené para que os vaya bien. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuáles son esos caminos, mis hermanos? Pues obedecer su mandamiento. ¿Para qué es el altar? Para ofrecerle incienso de alabanza a su nombre, para invocar su nombre. ¿En cuál altar? En el que Él quiere. El altar es Cristo, mi hermano. El altar es el corazón de Jesús. El altar es el cuerpo de Jesús. Estamos entendiendo. Es Él. Oseas 6:6. Fíjate, porque fidelidad quiero, no sacrificios. Conocimiento de Elohim, no holocaustos. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué quiere? Conocimiento de Elohim. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él. Es su sangre. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Jesucristo. Repasa primera de Juan 5:20 para que lo veas. Vamos a Isaías 53:11. ¿Te acuerdas que habíamos visto 53:10? Donde dice que plugó a Adonai ofrendarlo, ¿verdad? Y poner su vida en expiación para ver qué dice su descendencia, su pueblo, un pueblo obediente. Ahora ve el versículo 11, fíjate, a causa de la aflicción de su alma, o sea, ese sacrificio expiatorio, el hecho de que él va a ofrendar su sangre, fíjate, verá luz y quedará satisfecho. O sea, su voluntad está cumplida. Es lo que dice la parte final del verso 10. Entonces tú obsérvalo allí con calmita en tu casa. La voluntad de Yahvé será prosperada o será efectuada o será eficaz en su mano, en la mano de Yeshua. ¿Estamos entendiendo? Fíjate, por su conocimiento. Es la vida eterna, mis hermanos, lo que estamos viendo en Juan 17:3. Es lo que estamos viendo en Oseas 6:6. Conocimiento de Él, ¿quién es? Fíjate, por su conocimiento, cuando conocemos mi siervo, o sea, cuando conoces al siervo, que es Jesús, ve Isaías 53, por ejemplo, el cántico del siervo de Yahvé, el justo, o sea, Él, ¿te acuerdas que veíamos? Él es el justo, Él es el corazón quebrantado, Él es el espíritu humilde, etcétera. Justificará a muchos, es lo que vimos en Romanos, fuimos justificados, Romanos 8:28 al 30, y cargará con los pecados de ellos. Lo que estamos viendo es la propiciación. Estamos entendiendo por qué es la ofrenda propicia su sangre, porque son sus atributos. Vamos a Gálatas 3:16, para que no pensemos que es algo nuestro. Escuchemos, recordemos, ya habíamos visto esta cita. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes como refiriéndose a muchas, sino como de una. Fíjense, 2 puntos y seguido. A tu simiente, coma, la cual es Cristo. Todo esto es por Él, de Él y para Él. Vamos a Jeremías 9:23-24. Fíjense. Así dice Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. O sea, no te gloríes de todo lo que le puedes ofrecer a Dios. ¿Estás escuchando? 24. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. ¿Cuál es el juicio, mis hermanos? Bueno, la misericordia es que Él dio su sangre para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdate, por eso viene la justicia. ¿Si te das cuenta? La justicia es, podemos reconocer, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, al darnos vida eterna, conocimiento de quién es Él, podemos reconocer quién es. Él es el Cristo. Y juicio, el acusador, lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? El discipulado pasado, hace 8 días. La expiación, ¿qué es lo que sucedió? El juicio, estábamos muertos, pero al ser expiados por nuestro Señor Jesús y redimidos, ¿se acuerdan? Sustituidos, ¿estamos comprendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasó? La muerte que pesaba sobre nosotros, ese decreto que estaba sobre nosotros, fue anulado y entonces tenemos vida, sustitución, vida por la muerte que teníamos. Estamos entendiendo esto de que yo soy Yahvé, que hago misericordia, Juan 3:16, juicio y justicia, es lo de Juan 16. ¿Estamos entendiendo? A partir del versículo 8, nos convence el Espíritu nos convence. El Espíritu es la sangre, el Espíritu es su voluntad, es la vida. Estamos entendiendo. Ahorita lo vamos a ver con otras citas para que lo veamos. Vamos a Oseas 6, a partir del versículo 1. Fíjense, venid, volvamos a Yahvé. Observen, volvamos a Yahvé. Es el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Levanta tu cara, levanta tus ojos hacia Dios, porque Él desgarró, pero nos sanará. Fíjate qué padre, fíjate, Él hirió, pero nos vendará la herida. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos resucitará. Es Jesús, mi hermano. Pero está hablando de Yahvé aquí, ¿te das cuenta? Es Yeshua. Al tercer día nos resucitará y observa, viviremos delante de Él, en su altar, en su casa de oración. ¿Qué es tener vida? Pues conocimiento de Él. Y si tenemos conocimiento de Él, sabemos cómo se llama, cuáles son sus atributos. Por eso lo adoramos por cada uno de sus atributos. ¿Estamos entendiendo? Para eso nos revela sus atributos, para conocerlo y adorarlo, no para que sepas mucho. Verso 3, fíjate, entre signos de admiración, conozcámoslo, pues. O sea, es lógico, mis hermanos. Sigamos adelante para conocer a Yahvé. Fíjate lo que dice. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía que riega la tierra. Lluvia tardía que riega la tierra es una tierra que está seca, muerta. Pero esa lluvia tardía llega y empieza a germinar todo otra vez y se pone verde. Estábamos muertos. Es la expiación, es la propiciación, ¿se dan cuenta? Ahora tenemos vida en Cristo Jesús, por su gracia y misericordia. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra fidelidad es como nube mañanera, como el rocío temprano que desaparece. O sea, nuestra fe, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, todo, mis hermanos, se desvanece, es vano. ¿Estamos entendiendo? Por eso, fíjate, los he hecho morir con las palabras de mi boca, los he trozado por medio de los profetas, y mi sentencia saldrá como la luz. No quieren nuestras cosas, mis hermanos. ¿Por qué? Dice, porque fidelidad quiero, no sacrificios, conocimiento de Elohim. ¿Cuántas citas hemos visto, mis hermanos, ahorita? Y hay muchas más que ya no pude poner porque son infinitas las citas ahí. Búsquenlas en una concordancia y observen, conocimiento de Elohim, no holocaustos. Los sacrificios, mis hermanos, cuando nos congregamos, dice Jesús, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Esos sacrificios de conocimiento de Él, mis hermanos, no lo que tú quieras darle. Y ve cómo cierra el versículo. Ellos transgredieron mi pacto. Wow, qué triste. Ellos transgredieron mi pacto.
Es lo que dice Malaquías 2 del 1 al 5, ¿te acuerdas? Repásalo. Transgredieron mi pacto, se olvidaron de mi mandamiento. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Darle gloria a mi nombre. Hebreos 8, 6 al 13. Vamos a ver lo que te decía del pacto, lo de su sangre, la vida, el espíritu. Fíjate, pero ahora ha obtenido un servicio sacerdotal aún superior. Está hablando de Jesús. Él es ese sacerdote o sumo sacerdote, fíjense, superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Hubo una promesa a Abraham, pero después viene otra promesa superior. Fíjense, para que la vayamos entendiendo. 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, ese pacto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. 8. Porque reprochándolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá, observa, un nuevo pacto. Verso 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dios hizo el pacto con ellos y ¿qué hacen ellos? Fíjate, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor, verso 10. Por lo cual, este es el pacto, acuérdate que es el nuevo pacto, que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pero no pierdas de vista Gálatas 3:16, la semilla, Cristo, el pacto, mis hermanos, es consigo mismo. Ya no es con nosotros, porque nosotros lo vamos a volver a transgredir. ¿Estamos entendiendo? Fíjate, 2 puntos y seguido, verso 10. ¿Cuál es el pacto? Fíjate, daré mis leyes en su mente y las inscribiré sobre sus corazones. Es lo que dice Ezequiel 36. Les voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo y además voy a poner mi espíritu. Escucha, voy a poner mi espíritu. Daré mis leyes en su mente. ¿Te acuerdas que Jesús dice, mis palabras que son espíritu y son vida? Eso es lo que Él pone dentro de nosotros. Si la vida eterna es conocerlo a Él y el conocimiento es conocer cómo se llama y sus atributos, pues entonces vas entendiendo qué son los atributos. Es el pacto, es su sangre, es el espíritu. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Objetivo, fíjate, mismo verso 10. Les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Para qué nos revela sus atributos? Para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos pueblo de su posesión. Primera de Pedro 2:9 otra vez. Real sacerdocio, nación santa, posesión suya. Somos de Él. 11. Ninguno enseñará cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano. Conciudadano es alguien que cree en el mismo Dios. La obra está perfecta, mis hermanos. Entre cristianos que realmente conocemos a Cristo y somos hijos nacidos porque creemos en su nombre, no nada más porque hicimos una oración y vamos a una congregación y calentamos una banca cada 8 días. No, mis hermanos, eso no. Sus hijos, fíjense, por su gracia, los elegidos, Romanos 8, 28 al 30, sus hijos, ellos, dice, ya no se van a enseñar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si yo les digo a ustedes, a cualquiera de ustedes, mis hermanos, Cristo es el Señor, todos me van a decir amén. Si se los decimos a extraños, nos van a decir, ¿qué? ¿Cómo? Y principalmente muchos evangélicos, ¿verdad? O que se dicen cristianos, nos van a decir, no, Cristo es la segunda persona, Cristo es el Hijo, Cristo es el Junior, Cristo es, o Jesús, me estoy explicando. Y estamos denigrando el señorío, la majestuosidad, la autoridad, la divinidad de Cristo, Jesús, Yeshua. Estamos entendiendo. Entre nosotros ya no nos enseñamos. ¿Por qué? Fíjate, ya no le vas a enseñar diciendo conoce al Señor. ¿Por qué? Dice, porque todos me conocerán. Los que invocan mi nombre me conocen. Y entonces nada más nos retroalimentamos. Yo te doy un atributo y tú me das otro, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Desde el menor
hasta el mayor. No importa la edad que tengas. No importa si eres pastor, si eres diácono, si eres el hermano que te congregas o si no te congregas en no sé en dónde. Mi hermano, eres hijo de Dios porque creíste en su nombre. Verso 12, fíjate, porque seré propicio. Acuérdate que estamos hablando de la propiciación. Fíjate, porque seré propicio. La propiciación es Él. ¿Estás entendiendo lo que te decía? La propiciación es Él. Seré propicio, yo soy propicio, mi sacrificio, el pacto, lo que yo ofrendé, fíjate, por sus iniquidades, y entonces ya no me voy a acordar de sus pecados. Observa el verso 13. Al decir nuevo, ese nuevo pacto, que es propicio, su nombre, sus atributos, ha declarado anticuado al primero. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros queríamos ley, letra muerta, pero dice Jesús, mis palabras que son espíritu y son vida. Y entonces es adoración en espíritu y en verdad. ¿Estamos entendiendo? Vamos a verlo en la misma palabra para que no hable yo. Fíjense, 1 Corintios 15:34. Volved como es justo a la sensatez. El hijo pródigo, despierta, mi hermano. No sigáis pecando. ¿Te acuerdas lo que vimos en Oseas, etcétera? Porque como pecado de adivinación y de idolatría es la desobediencia y la obstinación. Ya te está hablando Dios, no seas desobediente ni obstinado. Porque algunos, observa, ¿cuál es el pecado aquí? No tienen conocimiento de Dios. El pecado es no conocerlo. Me vas a decir, ¿dónde dice eso? Ve Juan 16 a partir del verso 8. Nos va a convencer el Espíritu Santo de pecado, dice Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. Juan 8:24, ¿qué le dice a los fariseos? En sus pecados morirán si no creen que yo soy. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Y cuál es el mandamiento? Primera de Juan 3:23, que creamos en el nombre de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Hablo para vergüenza vuestra. A ver si nos queda el saco. Pónganselo, mis hermanos. Si no estás obedeciendo lo que está diciendo Dios, ponte el saco y obedece. Juan 6:63, no lo digo yo, fíjense, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu. La vida es conocimiento, ¿no lo acabamos de ver en Juan 17:3? Conocimiento de quién es Él. La carne no aprovecha nada. Las palabras, aquí te puse entre paréntesis, remá, cada palabra, cada atributo de su nombre que yo os he hablado, fíjate, son espíritu y son vida. ¿De dónde estoy inventando estas cosas? Pues aquí dice Juan 6:63, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Vamos a 2 Corintios 4, del 3 al 7, para que nos quede más claro todavía. Y si nuestro evangelio, o sea, lo que estamos predicando ahorita, es lo que predicó Pablo, no es evangelio mío, es lo que predicó Pablo, es lo que está en la Biblia, mis hermanos, es lo que predicaba la iglesia primitiva. Fíjate, está aún encubierto, observa, entre los que se pierden está encubierto. 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, ese evangelio que predicamos, fíjate, de la gloria, acuérdate que es el nombre, ¿de quién dice? De Cristo. Ora con este versículo 4, escudriñalo, fíjate, evangelio de la gloria de Cristo, o sea, del nombre de Cristo, quien es imagen de Dios. 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, mi hermano. La predicación que estamos haciendo es predicar a Jesucristo aquí, en cada uno de sus atributos, estamos entendiendo, en cada palabra remá que estamos viendo ahorita. Todas las citas que vimos son palabras remá, atributos de su nombre. Fíjate, sino a Jesucristo, ¿cómo? Dice, como Señor, como Adonai, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Se acuerdan? Filipenses 2.
y a nosotros mismos como esclavos, somos siervos, vuestros por causa de Jesús. Entonces, ¿a quién le predicamos esto? Pues a los hermanos, a los gentiles, a los que nos escuchan, a todos en general, mis hermanos. Verso 6, porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, estamos en el Génesis, ¿se acuerdan? La creación es el que resplandeció en nuestros corazones. Objetivo, fíjate, propósito, para iluminación, ¿para qué resplandece Dios en tu corazón y pone su espíritu? Fíjate, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, la gloria del Evangelio que veíamos en el versículo 4, ¿te fijaste? Esa gloria del Evangelio de Cristo, o ese Evangelio de la gloria o del nombre de Cristo, es lo mismo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, la cara, el rostro de Jesús. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, Shem, el nombre, sea de Dios, no de nosotros. No somos nosotros, mis hermanos. Estamos entendiendo. Vamos a Primera de Juan 4, 6 hasta el 12 y luego nos vamos a saltar 20 y 21. Fíjense, nosotros procedemos de Dios. ¿Te acuerdas también en Primera de Juan 2, en la segunda carta de Juan, también dice, salieron de los nuestros, pero no eran de los nuestros, etcétera? Fíjate, procedemos de Dios, porque hemos creído en quién es Él, en su nombre. Juan 1:12, fíjense, el que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Qué fuerte es esto, mis hermanos. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Si hay espíritu de verdad en alguien, mi hermano, te escucha. Si hay un espíritu de error, no te escucha. ¿Estás entendiendo? Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Quién es Él? Fíjate. 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en Él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Verso 11, este es el testimonio, dos puntos y seguido, que Dios nos dio vida eterna y la vida eterna está en su Hijo. Si ves primera de Juan 5:20, ahorita más adelante, dice que Jesucristo es la vida eterna. ¿Por qué la vida eterna está en Jesús? Pues porque Él es la vida eterna. Verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso, quienes no tienen la vida no te escuchan. ¿Estás entendiendo? Ahora sí, vamos al verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Estamos en el verdadero. Dos puntos y seguido. En su Hijo Jesucristo. Punto y seguido. Este, o sea, Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego recomendación final. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Te acuerdas que la adivinación y los ídolos, la idolatría, todo eso es la desobediencia y la obstinación? ¿Estás entendiendo lo que está diciendo aquí Primera de Juan? Es lo mismo que vimos en las citas anteriores, mis hermanos. En todas las demás citas. Marcos 12, 28 hasta el 34. Fíjense. Uno de los escribas que los oyó discutir viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó, porque le preguntan, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjense. 29. Respondió Jesús, el primero es, oye Israel, o sea, escucha, obedece mi voz. El Señor nuestro Dios, un Señor es uno. Es Jesús o Yeshua. Estamos viendo. Verso 30. Amarás al Señor tu Dios. Ese Señor es Dios. ¿Se acuerdan que habíamos visto un quiasmo en Efesios 4, del 4 al 6? Un Señor. ¿Quién es? Cristo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu ser.
31, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos, no hay otro mandamiento. El escriba le dijo, maestro, bien dijiste, en verdad que uno es y no hay otro fuera de él. Fíjense, Dios es uno, mis hermanos, no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la fuerza y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. No hay eso de sacrificios y holocaustos, mis hermanos, sin obedecer. Es lo mismo que hemos estado viendo. 34. Jesús, viendo que respondió sensatamente, le dijo, ¿no estás lejos del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios, mis hermanos? Pues el conocimiento de Él. Y ya ninguno se atrevió a preguntarle, ¿cuál es el sacrificio, mis hermanos? Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificios de alabanza a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Textual lo dice, mis hermanos. No estamos inventando nada. Vamos a cerrar con Hebreos 10, del 5 al 16. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. ¡Wow! Holocaustos y expiaciones no aprobaste. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Bueno, es que eso lo hizo Jesús. Claro, porque Él es la simiente, pero tú eres real sacerdocio, pueblo escogido, su linaje. ¿Estás entendiendo? En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, verso 8, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Verso 9, entonces ha dicho, he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero, escucha, para establecer lo segundo. Sacrificios de adoración a su nombre. ¿Estás entendiendo? Invocar su nombre. Verso 10. En esa voluntad hemos sido santificados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. ¿Qué hacen en el cielo sus serafines y sus ángeles? Están adorando su nombre. ¿Qué tenemos que hacer? Pues adorar su nombre. ¿Estamos entendiendo? En esa voluntad hemos sido santificados, observa, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. ¿Qué fue lo que ofrendó? Su sangre. Y su sangre es la vida. Su sangre es el conocimiento de Él. Su sangre es el Espíritu. ¿Estamos entendiendo? 11. Y en verdad todo sacerdote está de pie día tras día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, su sangre, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. ¿Qué es lo que te santificó? Su sangre, vida, espíritu. ¿Estás entendiendo? Conocimiento de qué, de quién es Él. Verso 15, y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, 16, este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, fíjate, daré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en la mente de ellos. Mi hermano, ¿te acuerdas que todo el Salmo 119 habla de diversas maneras, palabra, mandamiento, ley, decreto, leyes, reglamentos, estatutos? Dice, daré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en la mente de ellos. ¿Sabes qué es lo que está poniendo o escribiendo nuestro Señor Jesucristo, mi hermano? Los atributos de su nombre, sus palabras que son espíritu y son vida. ¿Estamos entendiendo? Espero que nos quede
Claro, 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 mis hermanos. Perdón por habernos tardado un poquito más, pero creo que es importante que veamos todas estas citas. Fuimos muy rápido. Si puedes, revisa el video, ponle pausa ahí, ve tomando nota de cada una de estas citas que estábamos viendo, ve el contexto completo de los capítulos completos para que te des cuenta a qué se está refiriendo este pacto, esta propiciación. Acuérdate que es lo que estamos viendo, esa propiciación, la ofrenda propicia, Él es. La ofrenda propicia son los atributos de su nombre. Y estamos viendo Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Gloria, nombre, gracia, su sangre, lo que él ofrendó. Nos concedió gratuitamente para nosotros en el amado. ¿En quién? Cristo. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos. Claudia. Sí, gracias a Dios por su palabra, porque pues nos muestra qué es lo que Él quiere, qué es lo que debemos de hacer para poder pues servirlo, para poder adorarlo y pues hacerlo de la manera que Él quiere, ¿no? No nada más, por ejemplo, dar a conocer esos atributos sin ton ni son, sino hacerlo de la manera que Él nos especifica en su palabra. Y pues me gustaría compartir Colosenses 4, del 2 al 4, y dice: perseverad en oración. Bueno, antes de proclamarlo, pues tomando en cuenta lo que hoy aprendimos en su palabra, lo que el Señor nos dejó meditar en ella, o lo que nos señaló, ¿no? Lo que estábamos viendo. Pues en ese sentido, dice así la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Amén. Entonces, pues gracias a Dios, porque pues nos deja ver en qué consiste esa acción de gracias hoy a través de su palabra, en que pues realmente lo que tenemos que dar a conocer es el nombre, en este caso dice el misterio de Cristo, y pues sobre todo que debemos de hacerlo como debo hablar, ¿no? No como nosotros creemos que debe de ser, o donde creemos que debe de ser, sino pues ya vimos que hay un lugar, una manera, un tiempo que pues es permanente, es perpetuo, y pues gracias a Dios porque pues abre nuestro corazón para escucharlo, para recibir su palabra, y pues que haga en nosotros su voluntad, ¿no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Amén. Amén. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Gracias. Ok, pues toda la honra, toda la gloria para nuestro Dios, mis hermanos. Repasen estas citas, no se traben en el video, no se queden en el video o las palabras que yo les comenté. Repasen estas citas, órenlas, mis hermanos, rumienlas, ¿se acuerdan? Repásenlas constantemente para que entendamos esta voluntad de nuestro Señor y vayamos viendo cómo Él nos está enseñando a hacer ese razonamiento cuando vemos todos los atributos de su nombre, cómo están ahí juntos, cómo uno nos lleva al otro y el otro nos lleva al otro y el otro al otro, mis hermanos. Y entonces todo, absolutamente todo en la palabra tiene que ver con su precioso nombre para honra y gloria de su nombre precisamente. Toda la honra y gloria para nuestro Señor Yeshua, Jesucristo. Y mis hermanos, pues un abrazo. Gracias por aguantar y nos vemos próximo domingo y próximo miércoles con el favor de nuestro Señor. Bendiciones para todos. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches.